Hace unas horas se conoció la noticia de que la Warner está produciendo una nueva historia sobre la Tierra Media. Se trata de la Guerra de los Rohirrim, una película de anime que conectaría con la saga cinematográfica de Peter Jackson, pero que sucede casi 3 siglos antes que la Guerra del Anillo. La historia se centrará en un personaje que fue rey de Rohan, precisamente el noveno de ellos, y fue conocido como Helm, Mano de Hierro. Para que estés al tanto, te voy a contar la historia de este valiente guerrero y cómo se relaciona con la ciudad a la que le dieron su nombre y en la que se desarrolla una de las más importantes y épicas batallas. ¿Qué sé yo, man? No sé, no me genera nada bueno mezclar Tolkien con anime. Al parecer, esta nueva producción sobre el mundo Tolkien relatará la historia del pueblo de los señores de los caballos, pero específicamente centrará su guión en las hazañas de Helm, uno de los grandes reyes de este pueblo de Rohan. Tal es el reconocimiento que tuvo que una de las ciudades más importantes del reino llevó su nombre, el Abismo de Helm, y fue el lugar donde años más tarde, durante la Guerra del Anillo, se llevó a cabo la resistencia del rey Theoden contra las fuerzas invasoras de Uruk de Saruman que provenían desde Isengard. Si querés conocer a fondo esta batalla y las 14 restantes que constituyen la Guerra del Anillo, te dejo este video acá en la descripción que vas a poder verlo y profundizar una banda. Ubiquémonos temporalmente en la historia del pueblo de Rohan. Helm nació en el año 2691 de la tercera edad y murió en el 2759 con 68 años de vida. Esto quiere decir que los hombres del norte, tanto de las montañas nubladas como los de Rhovanion, ya habían firmado las alianzas con Gondor y se habían emparentado un poco las casas, dando inicio a cuestionamientos internos de la nobleza gondoriana y poniendo en riesgo la corona y su descendencia. También había sucedido la muerte del dragón Skata en manos de Fram, rey Eothered. Finalmente también había ocurrido la batalla de los campos de Celebrant. En ella, los jinetes de las llanuras de Eorn respondieron al llamado de Cirion, senescal de Gondor, a combatir contra una invasión de hombres del este y orcos de las montañas nubladas. Por la acción de Eorl el Joven y la de sus soldados, el reino de Gondor cedió las tierras de la provincia de Calenardon, donde un buen número de Eosed migró y se asentó definitivamente. Una de las características más atractivas que tenía la geografía de aquel lugar era la gran cantidad y calidad de llanuras y pastos con los que podían abastecer y criar grandes manadas de caballo, con los que culturalmente estaban compenetrados. Esta provincia gondoriana ya contaba con establecimiento de los descendientes de Númenor, como por ejemplo el Anillo de Orthanc y su torre en Isengard, y Cuernabilia y la fortaleza de las cavernas centellantes, luego rebautizada como la fortaleza del Abismo de Helm. El territorio fue repoblado y demográficamente reordenado, dado que había poblaciones que allí vivían principalmente de dunlendinos. También se levantó el castillo de Medusel en la ciudad de Edoras, que se convertiría en la capital del nuevo reino. El esplendor del reino llegaría cuando a la corona accedió Helm, el noveno rey de Rohan. Ahora vamos a conocer su historia. Hasta el año 2741, el trono de Rohan fue ocupado por el rey Gram, quien tuvo un hijo, Helm, y una hija, Hild. En el mismo año de su muerte fue sucedido por Helm, quien tuvo a su vez 3 hijos, Haled, Hama y una hija a la que le desconocemos el nombre. Durante los primeros años de su reinado, se vivió el tiempo de mayor prosperidad del reino, pero en el año 2754 se llevó a cabo un consejo en el reino y la situación se comenzó a complicar. Durante ese consejo, un hombre llamado Freka, un Rohir con al parecer sangre real que poseía un importante feudo, lo que lo hacía rico y poderoso, solicitó al rey Helm la mano de su hija para casarla con el suyo, Gulf. El rey rechazó la propuesta y por esta respuesta Freka lo insultó y lo amenazó con la invasión de sus fuerzas.
Una vez finalizada la reunión, ambos salieron al aire libre y Helm le propinó un puñetazo, una piña, una trompada en la cara a Freka por sus dichos, quien cayó al suelo e instantes después murió producto del golpe, producto o como causa del impacto. A partir de allí suceden dos cosas. Helm gana el apodo de Mano de Hierro o Mano Martillo por un lado, y por otro, Wulf se convierte en su mayor enemigo jurado, mientras escapaba de la persecución de Helm y se escondió asilado por los pueblos dunledinos. 4 años después de la muerte de su padre, Wulf había realizado alianzas y pactos y decidió comenzar a atacar el Folde Oeste de Rohan. Con el apoyo de dunlendinos y hombres de las Tierras Pardas, finalmente atacó Edoras. Es probable que también haya contado con fuerzas de corsarios de Umbar que habrían navegado a través del río Isen. Umbar ya se encontraba en guerra contra Gondor en ese momento y fue por este motivo que el Senescal no logró enviar tropas de auxilio a Edoras que evitaran su caída, porque Wulf tomó la capital de Rohan y obligó a Helm a huir, muriendo en la defensa de Medusel uno de sus hijos, Haled. El legítimo rey de la Marca escapó hacia Cuernavalia, donde se atrincheró, reorganizó sus tropas y estableció la legítima y última resistencia, donde fue ferozmente asediado. Otra parte del pueblo que no fue esclavizada o masacrada huyó con Frielaf, sobrino del rey, y se recluyó en el Sagrario, que por su elevación resultaba prácticamente inexpugnable. En ese contexto de guerra sucedió en toda aquella zona de la Tierra Media el largo invierno, que afectó a prácticamente todos los pueblos, incluyendo la comarca donde murieron cientos de hobbits, y fue uno de los motivos principales por los cuales Gandalf se acercó a aquel lugar. El gran invierno duró aproximadamente un año y durante al menos 5 meses las tierras permanecieron repletas de nieve. Por lo tanto, era de esperarse que los víveres y provisiones comenzaran poco a poco a escasear en Cuernavalia, por lo que Helm tomó una decisión drástica. El rey comenzó a organizar expediciones para salir de la ciudad sitiada y así conseguir los insumos necesarios para que el pueblo pudiera sobrevivir. En una de esas salidas murió Hama, el único hijo varón que aún permanecía con vida. Desesperado por esta situación, Helm comenzó a incursionar de forma solitaria fuera de la fortaleza, mientras anunciaba su salida haciendo sonar un potente cuerno que generaba un temor extremo, un pánico pavoroso entre sus enemigos. Vestido de blanco y bajo el amparo de las tormentas, Helm asesinó solamente con sus manos a decenas de enemigos. La ferocidad de los ataques era tal que los dunlendinos comenzaron a tejer historias sobre este impecable enemigo, como por ejemplo, y dado que no portaba espada o hacha, que solo mataba con sus manos, por lo tanto entendían que ningún arma podía herirlo, era invencible, hasta rumores de canibalismo. Las salidas se repitieron, hasta que en una noche, luego de hacer sonar su cuerno y embestir al enemigo, Helm no volvió a Cuernavalia. Llegado el día, los jinetes lo descubrieron en el sur de la ciudad. Aún permanecía de pie, congelado, sin vida. No había sido vencido por sus enemigos, quienes por mucho tiempo más le temieron porque decían que su espíritu los perseguía. Una vez finalizado el invierno, Frielaf reorganizó las tropas desde el Sagrario y marchó hacia Edoras. El ataque tuvo éxito y tomó el palacio, dando pena de muerte a Wulf. Se convirtió así en el 10º rey de Rohan y en el primero de la segunda dinastía, dado que los hijos de Helm, los herederos naturales del trono, habían muerto durante la contienda. Frielaf sepultó el cuerpo de Helm en el 9º montículo al este del camino de Edoras, donde descansan los reyes, y especialmente en su tumba siempre crecieron las flores blancas Simbelmine, que aparentaban un paisaje de nieve permanente. El rey rebautizó el desfiladero donde se encontraba Cuernavalia como el Abismo de Helm y levantó monumentos en su honor. Con la ayuda de Gondor limpió todo el territorio de enemigos y abrió un largo periodo de paz. También intercedió ante el senescal de Gondor, por entonces Beren, para que él entregara las llaves de la torre de Orthanc al mago Saruman. De esa forma se aseguraba frenar o estar advertido de cualquier invasión que proviniera del oeste. Por supuesto que ese pacto, cientos de años después,
fue traicionado durante el reinado de Theoden, el 17º rey de la Marca. Esta fue la historia de Helm y una gran parte de la historia del gran pueblo de Rohan. Respecto a la serie, aún está todo por verse y tiene, por supuesto, el crédito abierto. Cualquier novedad te la enterás acá, en Camino a Númenor. Suscríbete y no te pierdas nada.